Bien, vamos a dar paso a nuestro invitado, que hoy día tiene algo que compartirnos, el pastor Daniel. Así que lo vamos a recibir con mucho gozo, pastor Daniel. Gracias por estar con nosotros, compartir. Yo sé su tiempo muy ocupado, ha estado aquí, por allá, predicando el Evangelio, y hoy día nos comparte con nosotros este tiempo que es para nosotros muy, muy apreciado. Pastor, bienvenido a su casa. Muchas gracias, pastor. Saludos en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de mi familia, de mi iglesia. Realmente un placer para mí estar con todos ustedes, con mi familia de la iglesia La Roca a través de este medio, aunque creo que es un sentimiento mutuo, ¿verdad? Estar reuniéndonos vía esto, pero bajo mejores circunstancias a nivel nacional, por la cual la nación de Ecuador está pasando. Antes de comenzar de compartir algo que el Señor puso en mi corazón, quiero agradecerle al pastor Samuel por considerarme su amigo personal y amigo de la iglesia La Roca, especialmente en estos momentos de crisis que la nación ecuatoriana está pasando. Y deseo afirmar mi completa disponibilidad para servirlos en cualquier forma. Amén. Um, esta noche deseo compartir un pensamiento de lo que son, y yo no he consultado esto con el pastor Samuel, él es mi maestro del idioma chino y también del idioma español, pero aquí en los Estados Unidos tenemos una expresión que se llama momentos definitivos o momentos determinantes. Creo que se refiere más allá se refiere como momentos decisivos, ¿verdad? La cual la Biblia también habla de esos momentos. Eclesiastés capítulo 3 habla de que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dice que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar o festejar. Pero hay momentos, hay tiempos que son definidores, son decisivos. Es decir, hay momentos, hay ocasiones o secuencias en la vida de eventos que definen o definieron las cosas. En el entendimiento común de lo que es el momento o definidor o decisivo es el tiempo cuando pasan cosas que cambian la trayectoria de la vida. ¿Se entiende, verdad? Amén. La historia nos enseña que a través de los tiempos que hubo momentos y hechos que definieron las trayectorias de las naciones, así como el rumbo de la civilización. Y esta noche quiero compartir de esos momentos un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón, la cual el pueblo, especialmente ecuatoriano, está clamando y buscando del Señor. Génesis capítulo 37 nos introduce por primera vez a José, de apenas 17 años de edad. Sin embargo, un joven, un muchacho realmente, 17 años, ¿qué sabe? Mi hijo va a cumplir 17 muy pronto y yo sé que todavía está lejísimo de donde debe estar uno en la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Pero este muchacho de apenas de edad de 17 años vivió experiencias de mucho dolor, mucho desanimos y muchas emociones confusas, muy dolorosas. Primeramente para decirle que su familia era una familia, en términos de hoy, una familia disfuncional. Su papá tuvo 12 hijos con 4 madres diferentes. La madre de José falleció y su papá Jacob vivía con 3
esposas. En otras palabras, para entender la circunstancia de José, allá en su casa, José tenía 3 madrastras que le hacían la vida imposible, la cual obviamente lleva a la rivalidad, celos e ira en la familia. Así que era una familia no simplemente disfuncional, pero mega disfuncional. Su papá Jacob amó a la madre de José más que sus otras esposas. Y cuando ella falleció al parir a Benjamín, el hermano menor de José, toda la afección, todo el cariño de Jacob fue dirigido hacia José, que al simplemente escuchar así parece una cosa buena, pero en realidad hizo de José víctima del favoritismo de su padre, la cual llevó a la crueldad de sus hermanos. ¿Se entiende, verdad? Estoy explicando más o menos el background o el historial de lo que José ha estado pasando. Entonces, nos damos cuenta y en el resumen del Génesis capítulo 37, vemos que la calamidad de José fue el resultado de la crueldad de sus hermanos, cuando fue él vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Ahora, quiero leer Génesis capítulo 39, verso 1 y 2. Es allí donde este pensamiento que quiero compartir. Y dice así, sucedió por aquel tiempo, perdón, esto es capítulo 38, 39, aquí dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Al leer estos versos, estos 2 versos sencillos, ¿verdad? Describe la circunstancia y estado de José. A mí me trae emociones mixtas y me hace pensar más profundo, más allá de lo que está escrito en estos 2 versículos. El muchacho fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo a un país extranjero y sin ninguna pausa, sin ninguna explicación, como si fuese que eso no fuese nada. Inmediatamente el siguiente verso dice que el Señor estaba con José. El capítulo 37 termina notificando que José fue violado realmente de todos los derechos humanos. Fue un crimen horroroso que fue cometido contra José y realmente esto en el término de hoy es un tráfico humano, ¿verdad? La cual muchos de los países están realmente batallando. Pero aquí quiero señalar algo muy, muy importante. Escúchenme bien y sé que están tomando notas, anótelo bien. Hay términos cristianos que usamos que en realidad no están en la Biblia, pero están expresadas en formas diferentes. Le voy a darles algunos ejemplos. La palabra Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está expresada como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo resumimos con términos teológicos y expresiones cristianas como Trinidad. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Muchos han escuchado esta expresión. Este es otro ejemplo. Esta es expresión muy común en la iglesia evangélica que dice, no es una religión, pero y ustedes pueden saber, una relación con Dios, ¿verdad? La palabra relación con Dios tampoco existe en la Biblia,
pero se expresa en términos diferentes, como fe en Dios, creer en Dios, caminar con Dios. En el Antiguo Testamento, Enoc caminó con Dios, que el Señor se lo llevó. Conocer a Dios. Y estas expresiones se usan porque la relación con Dios está basada en una fe y conocimiento personal de Dios que es continua, que sigue creciendo. No es suficiente venir a la iglesia o aceptar a Cristo una vez, después se termina todo. No, no, hay que darle seguimiento. Ahora, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, lo que tiene su camarita, su cámara prendida, diga sí para entender. El único con los ojos así chiquititos tengo que ser yo, no otros, ¿ya? Todos ustedes tendrían que estar despierto aquí, ¿ya? Le digo que aquí son las 9:20 de la noche hoy, una hora más allá. Y el único que tiene que estar dormido soy yo, no ustedes, ¿ya? Pero con esto dicho, yo creo que algo pasó, algo muy personal pasó entre Dotán, el lugar donde José fue vendido, y Egipto, a donde fue llevado como esclavo. José comprendió de que él estaba en un momento decisivo o en un momento definidor de su vida. Él estaba en peligro de perder su vida. En la mente de José, solo Dios supo lo que le habría de pasar y tuvo que tomar una decisión. Yo creo que José, entre ese camino, tomó la decisión de confiar en Dios con todo su corazón. Y la Biblia expresa diciendo que el Señor estuvo con José. ¿Se entiende de lo que estoy explicando? Aquí es el principio, el primer principio que quiero compartir de este pensamiento que tengo, que su momento de crisis, sea el tamaño que sea qué riesgo que tenga, su momento de crisis llega a ser momento decisivo cuando usted confía en Dios con todo su corazón. Escriban amén si están conmigo. El papá de José, Jacob, cojeaba cuando caminaba. Y cuando él caminaba, era realmente un recordatorio del momento definitivo o de la decisión que ocurrió en Génesis 32. ¿Se acuerdan de eso? Y estoy 10,000% seguro que Jacob compartió con sus hijos acerca de ese encuentro con el ángel del Señor y como Dios lo había librado de la crisis de ese momento que se enfrentaba. De hecho, José era lo suficientemente grande para recordar el día en que su papito comenzó a cojear. Ahora, mientras que José está siendo llevado a una tierra extranjera como esclavo con cadenas alrededor de sus cuellos y alrededor de sus pies. Génesis no dice eso, pero Salmo 105 dice eso. Él extrañaba a su papá, pero Jacob no estaba allí para ayudarlo. Ahora José, él tenía que clamar al Dios que su papá hablaba. El crisis que José estaba pasando requería que él salga de su lugar de conformismo espiritual, que él salga de su pacifismo espiritual y conocer a Dios personalmente. Las historias de su papá eran buenas, pero él necesitaba más que historias. José necesitaba la realidad de la presencia de Dios en ese momento y allí mismo. Y él tuvo que tomar una decisión.
¿confiará en Dios con todo su corazón o no? Aquí no hay 50%, aquí no hay 10% de entrega. ¿Usted confía a Dios con todo su ser, con todo su corazón, o no lo confía en Él? Él tenía que elegir que vivirá en fe o vivirá en temor. Yo creo que ustedes tienen esa elección hoy. Tal vez hay elecciones que están corruptas de aquí a allá, pero en sus corazones, en sus vidas, en nuestras vidas, tenemos esta elección que tenemos que escoger. ¿Viviremos por fe o viviremos en temor? Y José eligió la fe sobre el temor. En esa larga y agonizante jornada, José decidió confiar en Dios con todo su corazón. Escúcheme, hay peleas que nosotros debemos pelear. El Señor nos ha dado la habilidad de batallar y vencer. Para eso son los dones. Es por eso que la Biblia dice que en Cristo todo lo puedo. Pero hay peleas que tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros. Y lo hacemos cuando decidimos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y cuando usted confía en Dios con todo su corazón, Él peleará por ustedes. Escúcheme bien, un contraste aquí. Con el ser humano, la clave está en tener todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero con Dios, la clave está en confiar en aquel quien es la respuesta. ¿Me entendió? Queremos la respuesta a esto. Queremos la respuesta al por qué, al cuándo, al cuánto, cómo. Pero con Dios, todas estas preguntas de nada sirve. La clave es confiar en aquel quien es la respuesta. Yo sé que su nación está enfrentando temor y circunstancias no placenteras. Yo sé que la gente está temerosas. La gente tiene miedo, las iglesias no saben qué hacer, los líderes no saben qué hacer, la gente de posiciones piensa, tengo que huir, tengo que salvar, me tengo que hacer esto, pero sé que está pasando por tiempos inseguros e incertidumbres. Hay más preguntas que respuestas de las cosas insólitas por las cuales su nación está pasando. Pero usted no tiene que tratar de tener todas las respuestas a estas incógnitas. Lo que usted tiene que hacer es confiar en ese quien es la respuesta a todas sus incógnitas. Recuerde, el Señor estuvo con José y Dios está con ustedes. Y esa es la promesa de Dios. Ponga allí, amén, si ustedes están de acuerdo conmigo. La cual me llega a mi segundo punto, mi segundo pensamiento. Sus momentos de crisis se convierten en momentos decisivos o definidor cuando usted confía y se apoya en las claras promesas de Dios. Voy a repetir esto una vez más, pero quiero que usted preste atención a las palabras que estoy usando. Su momento de crisis se convierte en momentos decisivos cuando usted confía y se apoya en las claras promesas de Dios. En las claras promesas de Dios. Damas y caballeros, la promesa de Dios a José hacia su vida y hacia sus amados, la promesa de Dios hacia usted, cada uno de ustedes, cada uno de sus amados, de su familia, no es llevarlos al palacio o a la comodidad o a vivir una vida tranquila. Eso nunca fue la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios está en esto, que Dios nunca le dejará ni le desamparará. Hebreos capítulo 13, verso 5. Si están anotando, anote ese versículo.
Nunca te dejaré ni desampararé, dice el Señor. Hebreos capítulo 13, verso 5. La promesa de Dios a José no fue llevarlo al palacio de Faraón, aunque eso pasó. La promesa de Dios a José no fue que sus hermanos se arrodillen ante él, aunque eso pasó. Los sueños de José eran revelaciones del plan de Dios. ¿Y cuánto sabe que Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros? Y son planes de bienestar, no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, según Jeremías capítulo 29. Amén. Pero vemos después de que José fue llevado al Egipto, no hay referencias algunas que él tuvo más sueños. No, no hay. ¿Será porque José dejó de soñar? ¿Será porque Dios ya no le hablaba en sueños? No creo que fue así, pero creo que fue que José ya no era guiado por sus sueños, pero por la promesa de Dios. Y la promesa era esta, que el Señor estuvo con José. Verso 2 de lo que estamos leyendo hoy. Así que, amados, apóyese en la promesa de Dios. No en las promesas de un político, no en las promesas de un gobierno, no en las promesas o palabras del hombre, pero en la promesa y la palabra de Dios. Tenemos muchísimas promesas del Señor y Él pudo, y le puedo decir con todo todo mi corazón, que todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Es una promesa. Deuteronomio capítulo 13, verso 8 dice, el Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmos 32, verso 8 dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Son promesas de Jehová, el Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 40, verso 31 dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Hágame un favor, hágase a usted mismo un favor. Desde mañana, cuando usted lea sus Biblias o hagan sus devocionales, o subrayen todas las promesas de Dios que aparece en su Biblia y declare a usted mismo sobre su esposa, declare sobre a su esposo y especialmente sobre sus hijos cuando salgan de la casa y ponga la palabra de Dios en sus corazones, porque en estos tiempos, damas y caballeros, lo que le va a sustentar a usted, a su iglesia, a su pueblo, a su familia, a sus seres queridos, es la promesa de Dios y la palabra de Dios. Porque yo declaro sobre sus vidas que no armas que se formen contra ustedes prosperarán. Y declaro que todo lo que se levanta contra usted caerá, porque esa es la herencia de los siervos e hijos del Dios Altísimo. Anteayer, a la 1 de la mañana, recibí un texto, con esto termino. El pastor me dijo que tenía hasta las 5 de la mañana, pero me está dando hambre y tengo que ir a comer. Pero 2 noches antes recibí un texto a eso de creo que fue 1 de la mañana. Y era un pastor amigo de mi iglesia, de mí personalmente, de mi organización, uh, que le secuestraron a su hija de apenas 11 añitos. El pastor es muy conocido allá. Es una ciudad tranquila donde él vive. Eso no pasa en su lugar. Pero llegó a la casa, trató de abrir el estacionamiento, algo lo estaba impidiendo. Y se fue para tratar de ver por qué no se abría, y mientras eso pasaba, 5 autos llegaron y le secuestraron a la pobre niña.
hace dos noches. Recibí ese llamado inmediatamente. Empezamos a mover toda la congregación de aquí, de mi iglesia, de por toda América Central, a empezar a buscar de Dios, porque a mí me ha pasado, no a mí personalmente, pero he tenido la experiencia de um, aconsejar, de tratar, de hablar de gentes que han tenido esa clase de experiencia. En general, en esos casos, la gente no vuelven de vida, los que fueron secuestrados. Esta mañana, a la 1 de la mañana, me llegó otro texto. Dice, sano y salva, la policía lo tiene. No le hicieron ningún daño. De hecho, ellos mismos la dejaron enfrente de la estación de policía y no le hizo ningún daño. ¿Y sabe qué? La policía no tenía idea de qué hacer. Sin embargo, el Dios en que nosotros confiamos, el Dios en que nosotros, en la cual tenemos fe, Él es capaz de mover montañas. Él es capaz de proteger a sus seres amados. Él es capaz de hacer y es fuerte para proteger su familia. Amados, esta noche yo le animo a confiar en la palabra de Dios. Ese es su sustento. Esa es la promesa con la cual usted debe vivir en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Samuel, le dejo. Amén, amén. Gracias, Pastor Daniel. Siempre su palabra llega en buen momento y bien precisa, bien profética. Y creo que es lo que necesitamos tener bien en claro todos nosotros como iglesia, que el Señor está con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino con todos aquellos que le claman, que buscan su nombre. Y quisiera agradecerle nuevamente, Pastor, muchas gracias por compartirnos con su tiempo, con su equipo y todo. Y también, hermanos, cada uno animarnos con esta palabra, con esta bella enseñanza, con esta bella promesa. Estamos en un momento clave, como decía bien el Pastor Daniel, hoy nos ha enseñado, un momento decisivo, definitivo en nuestra vida. O regresamos al reino del temor o nos mantenemos en el reino de Dios, en el reino de la luz. Y hoy día mi oración y nuestra oración debe ser, Señor, estoy en tus manos y de tus manos nadie me va a arrebatar. Amén. De tus manos nadie nos va a arrebatar. Y quisiera orar, terminar este tiempo de enseñanza, la aplicación de la palabra de Dios orando. Padre, yo te pido hoy día, Señor, por cada familia, por cada persona, por los que aún están por llegar a casa, que vengan con tu paz, con tu bien, con tu cuidado y con tu bendición, Señor. Nos agarramos de cada una de esas promesas, esa fidelidad que lo acompañó día a día en los largos y penosos momentos que vivió este hombre llamado José, Señor, que hoy queda como un ejemplo, un modelo de perseverancia y de fe. Señor, que no flaquee nuestra fe, Señor, en momentos tan difíciles que está atravesando esta nación y las naciones de la tierra, próximos al final de los tiempos, como bien claro habla tu palabra. Hoy día cada familia, cada hermano que tiene aquí una petición, una necesidad, Señor, que sea alimentado por esa promesa viva que ha recibido en su momento, en su corazón. Y si fue esta noche mismo que tuvo ese encuentro contigo, Señor, de reconciliación, de restauración, de liberación, te damos toda la gloria, Padre, para volver a comprometerse contigo y tu palabra. Gracias, Señor, por tu amada iglesia y por las iglesias de Ecuador y por las iglesias del mundo que están predicando y peleando la buena batalla. Gracias por mis hermanos. Gracias por la vida del pastor Daniel, por todo el ministerio de Legacy allá en Connecticut, todo lo que están haciendo ellos, los planes, Señor, los gastos, los pagos y todo esto, Señor. Bendícelos, Padre. Yo sé que ellos van a encontrar esa medida buena, rebosante, Padre, que llega de tus manos. Gracias por la vida del pastor Daniel, por su sabiduría y por su familia, por su hijo, Señor. Gracias, Padre Santo. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermanos, con mucho gusto hoy día, de verdad, vemos con esta cena, una buena cena hemos tenido esta noche, la palabra de Dios, irnos así en paz, con alegría. Hasta le veo los rostros, hermano, veo rejuvenecido, parece que está en una reunión de jóvenes. Algunos, algunos reciclados, pero ahí estamos, hermano. Dios está quitándonos las lágrimas y las arrugas de nuestro rostro, hermano, porque Dios viene para más cosas, para mejores cosas.